Inglés. César, ¿Ya te sientes francés? pues no, muy lejos, pero me siento más cómodo. Yo sí, mira, mi baguette. Así, un buen francés ahora. Voy a hacer el episodio con la baguette debajo de mi brazo. ¿Así? Muy cliché. Yeah. No. Bueno, antes de empezar, Ujú. hoy vamos a hablar de ser el pelota de la clase. Pelota. El pelota o la pelota. Ok. ¿Ok? Una pelota es el objeto cilíndrico, esférico, con el que jugamos al fútbol o al voleibol, Ujú. pero también es un adjetivo, Ujú. un Ok. pelota o una pelota. Pero antes de eso, un aviso muy importante, porque esta semana, estudiante, te puedes inscribir a nuestro curso Español Claro para mejorar tu español con nosotros, a los otros cursos si tienes un nivel más avanzado y al curso de pronunciación también, Español Camaleón. Puedes inscribirte esta semana, el domingo es el último día para inscribirte y puedes empezar y completar el curso cuando quieras. Tienes toda la información en la web. SpanishLanguageCoach.com. Muchas gracias. Y también en la web tienes la transcripción para este episodio, la traducción, el ejercicio de comprensión y las flashcards o tarjetas de vocabulario. Y ahora sí, ¿quieres definir tú lo que es ser un pelota o una pelota en clase? En clase, pues es el o la estudiante preferido del profesor. ¿Crees que si buscamos la palabra pelota en el diccionario aparece tu imagen? Espero que sí. Bueno, es que yo hago la broma con Oliver, con el inglés, de que él es el preferido de la clase porque es pelota. A ver, ser pelota o pelotear a alguien, porque existe también el verbo, es pues ser excesivamente agradable con esa persona, ¿no? Por ejemplo, con un profesor o una profesora. Yo creo que tú eres el preferido o el favorito de nuestras clases de francés aquí en Montpellier porque eres muy participativo. Entonces, como profesor, es muy bueno tener a alguien así, ¿no? Pues especialmente en esta clase, de hecho, porque somos 8, pero básicamente nadie quiere responder, nadie quiere hablar. Claro. Así que el profesor pregunta algo, yo espero 30 segundos y luego respondo, porque si no lo hago yo, nadie lo hace. Bueno, tú respondes un 50% de las veces, yo respondo el otro, bueno, un 30% y el otro 20%. Y luego hay otra española Sí, que responde también. Yeah, sí, sí, es sí. todo. También hay que decir que, claro, muchos de nuestros compañeros y compañeras de clase podrían ser nuestros hijos. Pues Son sí, muy jóvenes. 3 en particular. Sí, son 3 estudiantes muy jóvenes y de hecho uno ha dicho básicamente que no quiere estar allí, pero su madre le obliga a ir a estas clases. Quiero decir que su madre dice que tiene que estar ahí, Sí, que tiene que asistir. sí, y efectivamente me pongo en la piel del profesor, en la situación del profesor, cuando he sido profesor de estudiantes que tenían que aprender español por obligación, que eran sus padres los que me contrataban como tutor Privado. para tutor privado, o en español decimos profesor de clases particulares. Este tipo de estudiantes que no tenían mucho entusiasmo o no tenían muchas ganas eran los estudiantes más complicados, ¿no? Como profesor. Tengo una pregunta. En inglés podemos decir que es como con un estudiante así, es como sacar sangre de una piedra, Sí, que quiere decir que es imposible. sí. Así que, ¿cómo se podría decir eso en español? Mm, me pillas, la verdad, no lo sé, me pillas. Creo que podríamos decir que
que no va a ningún lugar. Okay. O que también puedes utilizar la expresión caer en saco roto. Okay. Cuando haces algo pero no va a tener demasiados resultados, ¿no? Ahora sabes que no hay un guión para estos episodios porque te he expuesto, ¿no? Sí, Como bueno, profesor. me pasa mucho. No, como profesor, no, como hablante nativo. Yeah. Los profesores de idiomas, y tú lo sabes, Sí. y lo sabemos por nuestros profesores de francés estas semanas, también cometemos errores. Y también tenemos dudas. Es muy difícil pensar en algo, en una expresión sin aviso, Sí. sin saber antes que vas a tener que saber algo. Sí, sí, sí. Pero decíamos. Sí, bueno, al final creo que fuera de la broma, ya hablando seriamente, lo que tú haces o lo que nosotros hacemos, porque yo también intento ser bastante participativo, es lo ideal si quieres aprender. Al final estamos invirtiendo parte de nuestras vacaciones y dinero, porque estudiar en una academia física en Francia es caro. Entonces, quieres sacarle el máximo partido o sacarle el máximo jugo, ¿no? Como una naranja que exprimimos y le sacamos el jugo. Y parte de eso es hacer preguntas, participar. Y de hecho, te quiero decir algo, no solo en clases de este tipo, grupales, en nuestros cursos online también se nota mucho las personas que hacen el curso sin comentar nada, sin preguntar nada, sin completar las misiones escritas, y la gente que hace varias preguntas, que lo completa todo, que incluso hace comentarios sobre los comentarios. Pero, estudiante, queremos que sepas que no tenemos favoritos, no tenemos preferidos online. Bueno, yo sí. No, bueno, hay personas que, por ejemplo, han hecho 2 o 3 cursos y son personas que lo hacen porque están muy dedicadas al aprendizaje, y estoy seguro que esas personas son muy participativas en los cursos online, pero haciendo un curso con un tutor privado y haciendo una inmersión lingüística que en general, al final, ya que inviertes tu dinero, puesto que inviertes tu dinero. Pues creo que en estos casos, quiero decir, con estas escuelas del verano, creo que eso hace una diferencia muy grande. Quiero decir que cuando es tu dinero, quieres invertir bien tu tiempo. Sí, también. Y de hecho, cada vez que he visto algún estudiante que no ha estado muy interesado en las clases, es porque sus padres las pagan. Sí, y luego también hay otro perfil de estudiante adulto que va a un lugar a hacer el curso como nosotros, pero es verdad que muchas veces la vergüenza, la falta de seguridad te impide, ¿no? Te bloquea e intentas hablar lo menos posible o no preguntar. Que eso pasa, a mí eso me ha pasado en el gimnasio también. Sí. No he utilizado máquinas porque me daba vergüenza que otras personas me vieran, pero creo que con el aprendizaje de español lo mejor que te puede pasar es que pases esa fase y digas, me importa una mierda. Esto es muy vulgar. ¿Me importa una mierda? Podemos Si tengo acento... podemos decir un pimiento. Sí, menos vulgar, me importa un pimiento. Me da igual si mi acento no es perfecto, me da igual si estoy cometiendo errores. Estoy aquí para aprender. Si supiera decirlo todo con perfección, no estaría en una clase de francés, ¿no? Creo que ayuda para nosotros, nos ayuda porque hemos sido profesores. Sí. Especialmente para mí, porque he sido profesor en una escuela con clases muy grandes. Y también, sí, como has dicho, quiero sacar todo el beneficio de estas clases. Claro. ¿Y tú tenías favoritos en tus clases? Pues claro, debería decir que no, pero la verdad es que sí. Y no, es como intentaba mucho no discriminar en la clase.
quiero decir que tenía estudiantes que no me gustaban nada, pero claramente tenías que esforzarte con ellos. O sea, intentabas involucrar a todos los Sí, estudiantes. de hecho, creo que algo que muchos profesores hacen es intentan involucrar mucho a los buenos y también a los malos. Y quiero decir, no solo malos de los estudiantes no entendían muchas cosas, quiero decir los malos de comportamiento. Ujú. Porque sé que los profesores sabemos que tenemos la responsabilidad, especialmente hacia estos estudiantes con problemas. Y creo que la peor cosa para un estudiante en una escuela, en un instituto, es ser de la media. Ujú. Ser o estar en el medio de la clase en las cosas que consiguen o en su comportamiento. Mm. Porque eres casi invisible en Claro. comparación. Pero sí, Eres como el hermano mediano, ¿no? exacto. Que no le prestan demasiada atención. Pero creo que es importante que los profesores se esfuercen con Ujú. este tema para no dejar a ningún estudiante fuera. Ujú. Pero sí, tenía estudiantes preferidos, pero normalmente para mí eran los estudiantes más educados. Quiero decir que me trataban con educación y educación es un amigo falso. Ujú. Con inglés no es education, sino los modales. Exacto, una actitud. Decir, por favor, pedir perdón, francés, pedir perdón, cosas así. Ujú. Y sí tenía esos favoritos, Ujú. los educados. Bueno, al final es inevitable que cuando tienes a personas educadas en una clase Pues sí, tiendan a ser... porque si alguien te echa palabrotas Ujú. o te echa una silla, Ujú. claramente te va a gustar menos que alguien que te sonríe Ujú. o alguien que te pregunta, ¿qué tal hoy? Claro, Que es poco común sí, para los niños, los adolescentes. sí. Decir palabrotas es decir palabras malsonantes, vulgares, Vulgares como tú. como mierda. Sí. Sí, pero quiero decir otra cosa, porque hoy el profesor Ah, no solo tú eres su favorito, ya sino sé. también te ha dicho, es una pena que esta sea tu última semana, porque si no, creo que deberías haber promocionado a la clase siguiente, ¿no? A la clase avanzada de C1. A mí no me lo ha dicho. O quizás lo que pasa es que me odia tanto que quiera que esté fuera de la Sí, clase. No me quiere ver sí. todos los días. Quiere librarse de ti, Exacto, ¿no? exacto. Quiere librarse de ti. Quizás lees muy mal la situación y está hablando ahora mismo con su mujer diciendo, este inglés, lo odio. ¿Por qué estás suponiendo la orientación sexual de las personas? Pues no sé, pero ha dicho que tiene hijos y claramente el colectivo tenemos broma. hijos también, pero es más común, ¿no? Es broma, sí. Bueno, estudiante, quizás tú quieres librarte de nosotros, así que nos vamos a despedir. Y este va a ser el último episodio durante unas semanas, porque después de este episodio vamos a estar como 2 o 3 semanas recargando energía y trabajando en otras cosas, sobre todo porque en agosto especialmente mucha gente deja de escuchar podcasts porque no están de vacaciones y cosas así. Entonces volveremos en unas semanas. Muchas gracias y nada, te esperamos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Un saludo francés. ¿Antes? Francés. Estamos aquí.